en esta hora vayamos a nuestras Biblias, al capítulo de Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Vamos a leer del verso 16 y vamos a hablar del corazón del Evangelio en esta mañana, ya tarde, ¿no? El corazón del Evangelio. La Biblia nos dice en Romanos el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que la gente necesita, no hay manera de obtenerlo a menos que nosotros podamos, de parte de Dios, recibir la justificación. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, fue clavado en la cruz del Calvario, Él no solamente murió por algunas personas, Él murió literalmente por todos nosotros. Cuando Jesús toma nuestro lugar en la cruz, la necesidad de justicia de Dios fue saciada a través de su propio Hijo. Jesús, al tomar la humanidad, al tomar el lugar de toda la humanidad, está cargando sobre Él el pecado de toda la humanidad. Y al Él tomar el pecado de la humanidad, nos transfiere su limpieza, nos transfiere su justicia. Veamos. En Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Yo no tengo vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es el poder que viene de Dios. ¿Qué hace ese poder? El poder de Dios para salvación. Amén. Y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros entendemos que no hay nada que el hombre pueda hacer hoy, ni ayer, ni mañana, que pueda cambiar la deplorable situación moral en la cual el hombre se encuentra. No hay salvación para la humanidad. Señores, me gustaría decir otra cosa, pero la verdad que la Escritura nos muestra es que nada en el mundo, nada en el hombre cambiará. El hombre no tiene remedio en sí mismo. ¿Podrá el hombre inventar nuevos pensamientos filosóficos? ¿Podrá el hombre inventar una nueva religión en el mundo? Y déjame decirte que todo día se inventa una nueva religión. Y religión significa el acto que el hombre hace para acercarse a Dios, para ligarse a Dios. Religiare significa devolver, ligare, ligar. Volver a ligarse. Religión es volver a ligarse. Pero cada vez que el hombre intenta religarse, ¿entiendes? Se aleja de Dios. Porque el hombre jamás puede producir, amén, en sí mismo lo que ha perdido. Hay algo que el hombre ha perdido un día. Y hasta que el hombre no recupere ese algo que perdió, su situación no cambiará. Hoy día estamos sufriendo la consecuencia del calentamiento global, ¿no? Y el futuro se hace un poco pálido. Quizás tengamos problemas de agua en el futuro. Pero la verdad que no debería haber hambre en el mundo. Hay suficiente comida para que todos coman. No deberíamos tener problemas de calentamiento global. Esta experiencia como una sensación de invernadero, ¿no? En el mundo se está calentando la atmósfera por el carbono y todo ello, la emisión de carbono y todo lo demás. Pero ¿por qué no se solucionan estas cosas? Sencillamente porque los grandes agentes multimillonarios no quieren dejar de ganar dinero. Y volvemos a lo básico. El problema del hombre es su estado pecaminoso. Y mientras el hombre tenga educación y mientras el hombre avance en la tecnología,
mientras el hombre pueda prosperar en cualquier cosa que quiera prosperar, pero mientras su corazón no sea cambiado, no cambiará nada de la verdadera situación del hombre. Hace poco vimos en un país tan avanzado como los Estados Unidos, de un hombre comienza la cara de otro hombre y otra mujer, y todos los días aparecen las cosas. Tenemos una sociedad más estilizada, pero el hombre sigue siendo, moralmente hablando, amén, un ser muy miserable. No hay salvación para el hombre fuera de Dios. No hay. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió esto? La Biblia nos enseña, y voy a pedir que hagan una pausa, pongan su marcador en su Biblia, qué sé yo, su separador. La Biblia nos enseña que hubo un momento en la humanidad que todo se malogró, que todo se echó a perder. Amén. Hubo un evento en la humanidad, en un hombre, ya, que trajo por consiguiente todo el cambio de la naturaleza humana. El hombre hoy día tiene una inclinación natural a la maldad. Tiene una inclinación a la bondad, tiene una inclinación a las cosas buenas, pero hay algo mucho más poderoso en el hombre que lo lleva a la maldad. Y es que un día cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y ahí estaba ese hombre creado a su imagen y semejanza. Y Dios le dio una ordenanza a ese hombre y a su esposa Eva, pero ambos pecaron ante Dios. No obedecieron al Señor. Y cuando no obedecieron a su Creador, amén, algo sucedió en la humanidad. Escuche, esto es tan importante. Dios le había advertido a Adán, de todos los árboles del campo puedes comer, pero de ese árbol que está en medio del campo no comas, porque el día que comes tú vas a morir. Ciertamente morirás. Y vemos que Adán y Eva toman de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Y aquí hay una enseñanza, no es que simplemente tomar un arbolito, una manzana y que por eso, no es un cuento de niños, hay toda una tremenda revelación en este árbol del conocimiento del bien y el mal, que en este momento no lo vamos a dar y que muchos de ustedes han escuchado y saben. Gloria a Dios. Pero Adán y Eva toman de ese fruto y en ese momento algo ocurrió en el hombre. Es interesante, pero cuando Dios le dijo, ciertamente el día que coman de ese árbol van a morir, hubo un ser maligno que había sido desalojado del reino de los cielos, Satanás, y tomando posesión de una serpiente habló. Muy probablemente en ese tiempo las serpientes podían hablar. Así como los loros, de repente pueden vocalizar algunas palabras. Sí, las serpientes podían hablar y muy probablemente andaban erguidas. Porque después de la maldición que Dios le dio, no es que la serpiente comienza a arrastrarse y posiblemente pierde el habla. Pero el hecho es que la serpiente habló, porque de otra manera Adán hubiera dicho, ¿y qué hace esta serpiente hablando? ¿A qué escuela ha ido? Entonces, él hablando con la serpiente dice, no va a pasar nada si tú comes de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. No, más bien tus ojos serán abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Y la Biblia dice que cuando Adán y Eva comen de ese árbol, inmediatamente pensaron que sus ojos se habían abierto y ellos entraron en un estado, diga conmigo, estado, entraron en su condición cambió, de tal forma que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cada vez que el hombre intenta crear su propia moral sin la influencia de Dios, sin la inspiración de Dios, la echa a perder. Entonces, si hablamos de moral, tenemos distintas formas de moralidad, cuántas distintas civilizaciones ha habido, cuántas distintas culturas ha habido. Lo que es inmoral para unos es moral para otros, lo que es moral para otros es inmoral para otros. O sea, es así. Ya no se sabe realmente dónde está, qué es inmoral y qué es moral. No se sabe qué es bueno y qué es malo. Y hoy día lo que estamos teniendo es que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No vayas a la iglesia. Se convierte en muchacho, cambia, ahora respeta al papá, ahora ya no se droga, ¿no? Y el papá dice, no vas a la iglesia. Antes se desaparecía 1 o 2
días y llegaba y normal, ni se da cuenta el papá, pero ahora que el muchacho está buscando a Dios, ¿por qué? Yo no quiero que te conviertas en evangélico. Aquí todos somos alcohólicos. ¿What? ¿Cómo es esto? Porque el hombre comienza a llamar a lo bueno malo y a lo malo comienza a llamar bueno. Ahora, la naturaleza del hombre cambió y de ser el hombre alguien creado a imagen y semejanza de Dios, se volvió un ser con una naturaleza de maldad. En otras palabras, se volvió malo. Por eso Jesús dijo esto: no hay bueno ni aun uno, Romanos. No hay nadie justo, no hay nadie bueno. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No, pastor, yo conozco buena gente, sí, pero es educación. La educación no cambia. La educación forma, sí, pero no transforma. La religión forma, pero no transforma. Ejemplo, usted ahora ha nacido de nuevo, me estoy adelantando un poco, goza de las cosas de Dios, goza de la experiencia de Dios, quiere la verdad, quiere la pureza, ama el amor, ama la verdad. Se goza alabando al Señor, quiere ver un mundo transformado, pero su esposo no se ha convertido, y su esposa no se ha convertido, o sus hijos. Entonces usted trata de que sus hijas hagan lo mismo, o su esposo, su cónyuge haga lo mismo, y usted presiona, pero se da cuenta que las cosas posiblemente empeoran, o de repente su cónyuge dice, ok, va a la iglesia, pero lo hace para agradarte. Entonces lo encuentras a él cantando al Señor, lo encuentras a él viniendo a los servicios. Entonces de alguna forma parece que está cambiando, pero no pasa ni bien un mes, 2 meses, y resulta que de la noche a la mañana las cosas empeoran y sale su verdadero estado. ¿Por qué? Porque él comenzó a imitar las conductas del cristiano, comenzó a sentir alguna sensación de lo bueno que es a participar del favor de Dios, pero como su corazón no ha cambiado, como su condición sigue siendo la misma, entonces de un momento a otro otra vez sale su estado real. Eso nos lleva a lo siguiente, escuche bien. El hombre no va a cambiar por lo que hace, porque lo que hace es producto de su condición. El hombre no puede cambiar por lo que hace, porque lo que hace es producto de su condición. Entonces el hombre podrá hacer algunas cosas buenas, podrá hacer algunas cosas loables, pero terminará siempre haciendo, como dice, regándola. Terminará siempre haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque esa es su condición. Su condición es una condición caída. Romanos capítulo 5. En nuestras Biblias. Tremendo. Romanos 5. Versículo 12. Lo que usted va a ver usted lo tiene que tener subrayado en su Biblia, lo tiene que tener a colores, y si puede cambiar de colores mejor. Pero usted tiene que tenerlo eso en su Biblia subrayado. Es una revelación poderosa. Explica la situación de la humanidad. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que hubo un día que el pecado entró al mundo. Y cuando ese pecado entró al mundo, también entró la muerte. Por eso cuando Adán peca, él tiene sus hijos, y luego lo que ocurre es el primer asesinato producto de sus hijos. Caín matando a Abel.
El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Qué ocasiona la muerte en los hombres? El pecado. Y mientras el pecado no sea extirpado de su condición, se seguirá generando muerte. Ahora, note usted que la Biblia no dice pecados. Escuche bien. Dice, ¿qué? En singular. Escuche bien, esto es tan importante. No dice pecados, dice pecado. Porque no está hablando de actos, está hablando de una condición. Una condición pecadora. Un estado pecaminoso. El hombre peca porque es un pecador. No se vuelve pecador porque peca. Su condición es una condición pecaminosa. Cuando usted no era justo, cuando usted no conoció al Señor, usted pecaba. ¿Cuántos eran pecadólogos? Algunos decían amén con entusiasmo, no sé por qué. Bueno, porque eran, pues no eran. Usted pecaba, amén, era su situación. Luego tenía las consecuencias de su pecado, dolorosas. Y decía, ay, quiero cambiar por las consecuencias de su pecado, porque el pecado trae maldición. Pero ¿por qué usted se siente mal después? ¿Por qué usted se sentía mal después de pecar? ¿Por qué no se sentía mal cuando pecaba? Ah, claro, después que él ha pecado, entonces, ay, pequé, no quiero cambiar. Sí, pero ¿por qué no tienes esa actitud cuando estás pecando? Cuando estás pecando, qué delicioso, ¿no? Después que has pecado te golpeas el pecho, quiero cambiar, pero cuando pecas no es así. ¿Por qué? Porque tu condición era una condición pecaminosa y porque esa era tu condición, te deleitabas en el pecado. Entonces, si usted tenía un plan para fin de semana, una juerga, y se le echaba a perder su plan, usted estaba molesto. ¿Por qué? Porque no había podido pecar. ¿Cuántos dicen amén? Enojado porque no había podido pecar. Porque eso era su disfrute, pecar. Trabaja toda la semana, hace buenas cosas para poder pecar. Lo mejor posible. Amén. Eso era nuestra situación. Qué interesante que ahora, y me adelanto un poco, luego vamos a entrar bien aquí. Ahora que tú eres hijo de Dios, tu condición ha sido cambiada de tener una condición de pecado a una condición de justicia. Entonces usted ahora, ¿no? Antes usted era infeliz porque no pecaba. Ahora usted es infeliz porque no hace justicia. Cuando usted reprime su justicia, ¿no? Cuando usted reprime la naturaleza que le ha sido impartida, usted no va a estar alegre, usted se va a sentir mal. Porque ha pasado toda la semana y ha tenido muchas oportunidades para hacer la mano extendida de Dios y operar en justicia, pero usted se durmió, simplemente no desató su naturaleza, entonces viene triste al servicio. No porque le fue mal necesariamente, sino porque usted nunca más ahora podrá ser feliz a menos que haga justicia, porque su condición fue cambiada. Veníamos ayer de la cárcel cansados, ¿no? El hermano Reinaldo, el hermano Jacinto y Oscar. Después de venir de la cárcel, vimos a los presos siendo llenos del Espíritu Santo. Aleluya, alabando a Dios en medio de la prisión. Los hemos bautizado en un barril, llenaron un barril, ahí se bautizaron los presos que ahora son santos. Fueron llenos del Espíritu Santo, oramos por los enfermos, fueron sanos. Y nos veníamos después de una jornada de partir 5 de la mañana, no son muchas horas de viaje, a Dios gracias, yo no soy el que manejo, manejan ellos. Pero veníamos cansados y iba a jugar fútbol. Llegamos esto a las 9 de la noche y iba a jugar fútbol, no, y por supuesto que algunos de ellos
ya no le daban un paso más al jugar fútbol. Hasta ahora algunos están cansados. Yo no, estoy agilito todavía. Bueno, el tema es que cuando llegamos, regresamos, había un gozo en nuestro corazón, una alegría. ¿Por qué? ¿Porque nos habíamos sacado la tinta? No, sino porque nuestra condición fue satisfecha. Y esa condición, al ser satisfecha, al ser realizada, produce en nosotros un deleite. Amén. Pero volvamos a esto de la condición. Pero cuando un hombre no tiene la condición de haber sido hecho justo, amén, entonces él tarde o temprano va a pecar. Es más, cuando una persona comienza a ver las consecuencias del pecado en su vida, el alcohol, el desorden, qué sé yo, del adulterio, ¿verdad? Las enfermedades venéreas, el hombre que pierde el dinero en la apuesta, en mujeres, qué sé yo, las consecuencias son dolorosas, pero en el momento del pecado no. Entonces cuando el hombre se harta y quiere cambiar y asiste a una iglesia o adopta una religión y comienza a adoptar algunos mandamientos de esa religión y cambiará tu conducta por un tiempo. Pero tarde o temprano su naturaleza ganará y ¡prá! Lo irá a hacer caer mucho más bajo de lo que antes estaba. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la religión no puede cambiar al hombre. Las leyes no pueden cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es aquel que cambia el corazón del hombre. La Biblia nos dice, amén, que el problema del hombre es que llevan en su corazón impregnado el pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. Escuche bien esto. No estamos hablando de pecados, estamos hablando de pecado. La religión más grande de este país habla de Cristo, habla también de otros santos y habla de los pecados y fomentan la confesión de pecados. Y la gente cada cierto tiempo va y pide perdón por sus pecados, pero al tiempo vuelve a caer en lo mismo y seguirá cayendo en lo mismo, porque el problema de esa gente, por más bien intencionada que sea, no son sus pecados, sino su pecado. Mientras su condición pecaminosa no cambie, seguirá produciendo pecados. Lo que tiene que cambiar es su naturaleza. Bien, veamos Romanos 5. Veamos lo que dice la Escritura. Pues por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a leer un poco más adelante. Verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, el regalo inmerecido de Dios, no fue como el pecado. Porque si por el pecado de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben el don, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a leer el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿La ley para qué fue introducida? La ley no fue dada en el antiguo pacto para cambiar al hombre.
la ley que Dios le dio a Moisés, esa que usted conoce de la película El 10 Mandamientos, ¿no? Esa ley que de repente le enseñaron en su niñez. Los 10 mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor sobre todas tus cosas, no mentirás, ¿no? Esa ley jamás pudo ser obedecida para el hombre, y todo lo contrario, produjo en el hombre más pecado. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para cambiar el corazón del hombre. La ley lo que hizo fue producir más pecado. ¿Por qué? Porque su condición no podía ser cambiada por mandatos. La única manera de cambiar la condición pecaminosa del hombre es cambiando, repito, su corazón. Amén. Y la Biblia lo llama a esto el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, es un pasaje para nosotros es casi un grito de victoria. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Diga, estoy en Cristo. No en una religión, en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en Jesús. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 1 dice, la luz vino a este mundo y todos los que la recibieron fueron hechos hijos de Dios. Todo lo que tiene que hacer hoy en día para que su condición pecaminosa cambie es recibir la vida de Dios. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, cuando usted le entrega su corazón, entonces su condición cambia de una condición de pecado a una condición de justicia. O sea, no solamente usted es perdonado de sus pecados, sino que el ente generador de sus pecados también es cambiado. Esa es la razón por la cual usted no es salvo por confesar sus pecados, porque confesar sus pecados no lo salva. Usted es salvo de su condición caída. Al ser salvo de su condición caída, entonces, por consiguiente, todos sus pecados son borrados. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Se da cuenta? Qué distinto es. Todos tus pecados son borrados automáticamente porque el ente generador del pecado, o sea, tu estado pecaminoso, es cambiado por un milagro de Dios. Como una persona que cometió delito toda su vida, no de manera flagrante, de manera tan escandalosa, el día que recibe a Jesús de su corazón, en ese instante cambia. Así como un día Adán pecó y en ese momento él murió, no físicamente, sino espiritualmente. El día que usted recibe a Jesús de corazón, en ese instante usted nace de nuevo, su condición cambia. Gloria a Dios, así. Eso no lo puede hacer ningún ser humano, no lo puede hacer ninguna religión. Es el milagro más poderoso que hoy día está sucediendo. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Interesante. La Biblia dice en el verso 21 lo siguiente: al que no conoció pecado, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirte que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no tenía la condición pecaminosa. Todos nosotros, después de Adán, tenemos una condición pecaminosa. Ese bebé precioso, ese bebé tan lindo que acaba de nacer, ahí está Joaquín, ¿no? Es tan hermoso ese bebé, ¿no? ¿Verdad? Pero ese bebé, por más lindo que sea, es un pecador. Es un angelito.
Sí, pero ese angelito no le importa que su mamá haya trabajado todo el día, se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana y él no va a dejar de llorar hasta que reciba teta. ¿Por qué? Porque él quiere tomar su teta. Entonces él tiene de repente unos meses, compra su juguete, ¿no? Y ya tiene sus primeros juguetes y ese angelito está jugando y viene otro niño pobre que no tiene juguete y le pide prestado y él no, dice mío, mío, mío. Y si este otro niño lo obliga, entonces este angelito va a sacar su brazo y ¡pau! Porque son sus juguetes. Y el angelito no es tan angelito. ¿Me entiende? Por la naturaleza que ya está en él. Es una naturaleza. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hace la educación? Simple y llanamente maquilla la conducta, pero no puede cambiar el corazón. Porque tú puedes tener pecadores de saco y corbata que no van, o sea, hay gente que roba en la esquina así. La plata, ¡sa! Todos son iguales en verdad. Pero ¿quién va a la cárcel? Bueno, aunque no está penado por un sol, ¿no? Entonces tenemos pecadores uniformados y tenemos pecadores escandalosos, pero son pecadores igual. Hay quienes pecan con estilo, hay quienes pecan con vulgaridad, pero todos son pecadores. No, ahí tenemos las celebridades. Las celebridades pecan de manera horrenda y grotesca, pero nadie les dice nada, porque son celebridades. Pero si peca el de la esquina, ese es la forma como la sociedad juzga, ¿sí o no? ¿Cuál es la razón por la cual viven así? Su condición. Pero presta atención a esto. Un día, en el Antiguo Testamento, todo lo que pasaba entre el pueblo de Israel y Dios eran ejemplos de enseñanza a lo que iba a venir ahora. Termino con esto. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel comenzó a rebelarse, a murmurar contra Dios. Y se desató una enfermedad, una epidemia. Entonces clamó el siervo de Dios a Dios, dijo, Dios, perdónanos, el pueblo ha murmurado. Y Dios le dio una respuesta, ok, hazte una serpiente de bronce en el desierto. Y todo aquel que mirare esa serpiente será sano. Hicieron una serpiente. Fue la primera vez que Dios permitió crear una imagen. Él ordenó una imagen. Y esa imagen era una serpiente. Una serpiente. Y ya la serpiente era un sinónimo de Satanás, de la maldad. Y la Biblia dice que aquellos que miraban la serpiente eran sanados. Y así fue. Miraban la serpiente y se sanaban. Miraban la serpiente y se sanaban. Una serpiente. En el Nuevo Testamento, cuando se recuerda ese evento, citan a esa serpiente levantada, pero esa serpiente simbolizaba a Jesús. Un momento. ¿Cómo una serpiente va a simbolizar a Jesús? Pero no simboliza a Jesús en su estado, ¿verdad? De salvador. No simboliza a Jesús en su real estado, sino en la condición que Él adopta cuando Él se hace pecado por la humanidad. O sea, cuando Jesús muere en la cruz, muere como un malhechor, muere como el pecador más vil de la tierra, ¿sí? Porque Él se hace pecado. ¿Y por qué se hace pecado? Para llevar no tus pecados solamente, sino tu pecado, tu y mi condición. Porque Dios sabía que la respuesta para el hombre no estaba en sus pecados, la solución de sus pecados, sino en su condición pecadora. Y por eso Jesús literalmente, figurativamente, pero literalmente a la vez, se hace pecado por nosotros. Esa es la razón que cuando Jesús está siendo colgado en la cruz, Dios mismo tiene que darle la espalda. Y cuando Dios le da la espalda,
siendo mediodía, todo se hizo tinieblas. Y Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo tuvo que abandonar Dios? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y por eso la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Verso 21. Al que no conoció pecado, no conoció pecado. ¿Por qué? Él nació sin pecado. Su padre no fue José. Su padre fue Dios. El Espíritu Santo vino sobre María. Depositó en María la semilla divina. Algo hizo Dios depositando allí en la matriz de María su semilla. Era una semilla divina que se iba a volver hombre, humano. Pero al ser la semilla de Dios, no tenía pecado, no tenía condición pecaminosa, razón por la cual Jesús nunca pecó. Él no tenía inclinación al pecado. Adán, cuando fue creado, tampoco tenía condición pecaminosa. El diablo lo tentó y pecó. Pero hoy día, cualquiera que nace descendiente de Adán ya tiene una condición pecosa. Ya el diablo no tiene mucho trabajo, simplemente voluntariamente peca a la gente. Hay gente que ni siquiera le da trabajo al diablo por su condición pecaminosa. Pero Jesucristo, amén, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Usted no solamente ha sido justificado, usted no solamente ha sido declarado sin culpa, sino que además su condición ha sido cambiada. De modo que ahora, ¿cómo se sacia usted? ¿Cómo se deleita usted? ¿Cómo se goza usted? Haciendo justicia. Romanos 6, en nuestras Biblias, y con esto cerramos este culto. En Romanos, que el capítulo 6 dice: verso 10. 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos han muerto al pecado? Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos viven para Dios? Yo vivo para Dios. Usted no tiene que ser un pastor para vivir para Dios. Usted solo tiene que ser un hijo de Dios para vivir para Dios. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Dónde mora la justicia hoy? Dentro de ti. Si Cristo Jesús mora dentro de ti, la justicia mora dentro de ti. Entonces, cada vez que la justicia, Cristo Jesús, te dé un impulso de amor, te dé un impulso de perdón, te dé un impulso de bondad, te dé un impulso de ayuda, es la justicia de Dios obrando en ti. Tus miembros dicen: no, estoy cansado. No, ahora no. Tus miembros no quieren obedecer. Pero tú dices: no, miembros, antes ustedes se sometían al pecado porque éramos esclavos del pecado, pero ahora ustedes se someten a la justicia porque somos esclavos de la justicia. Aleluya.
Dice la palabra. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, todo lo contrario. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais, ¿cuántos eran? Éramos esclavos del pecado. ¿Cómo es que éramos esclavos del pecado? Porque esa era nuestra condición. Esclavitud del pecado. Pero porque erais esclavos del pecado, aleluya, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados y libertados. ¿De qué? Del pecado. No dice pecados, dice del pecado, condición pecaminosa. ¿Cuántos son libres del pecado? Gloria a Dios. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Diga conmigo, soy un siervo de la justicia. Entonces, la justicia de Dios mora en ti. Pastor, pero a veces no me siento la justicia. A veces me siento la inmundicia. A veces me siento tan mal. Sí, pero tu condición fue cambiada. Lo que ocurre es que te habituaste tu vida, habituaste tu mente y tus pensamientos al pecado. Y eso ha dejado un rezago en tu alma, en tu memoria. Entonces lo que tienes que hacer es ir limpiando ese rezago. Pero esos sentimientos y ese rezago ya no significa que tú eres lo que sientes. Porque lo que tú eres es lo que Dios dice. Y Dios dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice, y les pedí leer Romanos 1:17, dice: el justo por la fe vivirá. Fe es creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo usted opera en fe? Usted dice: acabo de fallar. Señor, me vuelvo a ti porque yo no soy un pecador. A pesar de que acabo de fallar, tu palabra dice que soy la justicia de Dios. Así que yo desato tu justicia en mi vida, porque eso es lo que tu palabra dice. Quiero caminar en justicia. Fe es creer lo que Dios dice y actuar en lo que Dios dice. Entonces, por más que en un momento puedas fallar, lo que tienes que hacer, la respuesta para tu vida no es golpearte el pecho. No es a hundirte y condenarte, sentarte en la última fila o no venir al culto. La respuesta para tu vida frente al pecado es tu declaración de victoria diciendo: a pesar de que lo he fallado, Señor, una vez más, yo declaro que a pesar de ello, yo no soy un pecador, soy libertado del pecado, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y aquí estoy otra vez para llenarme de tu presencia en el nombre de Jesús, y no acepto el engaño del diablo, porque tú me has hecho justicia en Cristo. No importa lo que el enemigo quiere hacer, no importa lo que otros puedan aún pensar, Señor, yo me muevo por lo que tu palabra dice. Porque a pesar de que fallé, me he dado cuenta de algo. Eso ya no me deleita. Eso me entristece. Eso me llena de tristeza. Yo no puedo vivir así, Señor. Tú me cambiaste mi condición. Tú me has hecho justo en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar la bondad de Dios? ¿Cuántos pueden declarar la bondad de Dios para nuestra vida? Aleluya. Él nos hace justicia en Cristo Jesús. Dice la Biblia: pero reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted lo que tiene que hacer de ahora en adelante es tener conciencia de justicia. Tener conciencia de justicia. Me acuerdo, y hace años atrás, Jorge,
nuestro hermano Jorge consumió drogas años. Y aún siendo salvo, de vez en cuando fallaba, se inyectaba. Su cuerpo se había acondicionado. Dicen que la drogadicción es una enfermedad cuando tu cuerpo ya se contamina, entonces tu cuerpo te pide, te va a pedir. Entonces los científicos dicen, una vez que tu cuerpo ya entró en esa situación donde él te pide, ya eres un enfermo. Entonces la adicción es una enfermedad. Entonces su cuerpo le pedía. Pero un día le dije, Jorge, sí, pastor, yo le he dicho a Dios que si voy a volver a pecar, mejor me quita la vida, porque yo no quiero fallarle. Y yo le dije, ¿sabes qué? No es necesario que le digas a Dios que te quite la vida. ¿Por qué? Porque ya tu vida vieja ya te fue quitada. Ya en Cristo moriste al pecado. No tienes que sentir eso. Pero es que le he fallado a Dios. Sí, lo que tienes que hacer es renovar tu mente y verte como Dios te ve. Cada vez que tú, a pesar de todo, fallas, lo que tienes que hacer en lugar de condenarte es tomar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es la respuesta de Dios. Hoy día, Jorge, hace años que gracias a Dios no consume nada, restaura vidas, porque llegó a entender quién es Él en Cristo Jesús. Cuando tú eres un bebé, amén, como todavía no tienes conciencia y justicia, el diablo viene y te engaña. ¿Entiendes? Te engaña, te da sensaciones, te da pensamientos, te das cuenta cómo fallas, te das cuenta verdaderamente no has nacido nuevo. Mira, todos son mejores que tú, pero tú no. Pero lo que tienes que hacer tú es tomar la conciencia de que eres lo que eres en Cristo Jesús. Tu victoria viene por